Breve oración. Padre amado, Señor, nuevamente invoco la presencia de tu Espíritu, Señor. Aparta al enemigo, aparta a sus ángeles, Señor, que quieran venir a distraer a cualquiera de nuestros hermanos que están aquí para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón y permite que la sabiduría que viene de lo alto sea derramada sobre cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, este tema que he titulado, como pueden ver allí, Vida con propósito, y hago una pregunta, ¿la tenemos? Viene desde hace más o menos unos 2 meses y algo, donde por una situación familiar, muchas personas dentro de la familia se preguntaban, pero ¿por qué el Señor permite estas cosas? Y mi respuesta era, el Señor tiene un propósito. Y yo sé que tiene un propósito. Porque el Señor nada ha hecho sin un propósito. Y solamente para tener un poco una breve anécdota. Anoche me senté a hacer la presentación. Esta presentación es en un programa nuevo, no es tan fácil de hacer. Y empecé a tener problemas, no había internet. Y yo pagué el teléfono, o sea, tenía que haber internet. Y no había internet. Pues estuve dándole. Después había internet y la página no abría con imágenes, solamente puro texto. Yo decía, pero ¿cuándo en la vida había pasado esto? Nunca. Total que ya como eso de las 11 de la noche logré empezar a armar la presentación. Había estado buscando el material que iba a colocar en la presentación. Y finalmente me acosté un poco cansado. Esta mañana terminé la presentación y empecé a pasarla a este aparatito que tengo acá que se llama iPad. La dejé descargando. Me fui a preparar y cuando terminó, ya terminó de descargar. Cuando veo, ninguna de las imágenes cargaron. No son compatibles con el iPad. Yo decía, pero bueno, ¿y entonces? Bueno, sigo arreglándome, agarro, la empiezo a descargar para poder pasarla a la computadora y tenerla en la computadora. Y bueno, gracias a Dios, sí, pasó sin ningún problema. Agarro mis lentes y los lentes hacen ¡ploc! Se parten en dos. Yo dije, mejor me voy para la iglesia. Me voy rápido, no me vaya a pasar algo por el camino, porque yo creo que el enemigo no quiere que yo tenga este tema. Había agarrado el iPad, entonces no encontraba el cable que va para poderlo proyectar. Yo dije, pero bueno, ya no importa, porque como ya la presentación no descargó en el iPad como era, así que no importa, ¿qué más? Y entonces estoy sentado aquí, ¿y qué ocurrió? Yo dije, bueno, ahora sí, se dañó el video bien. Y lo que hice fue reírme, y le dije a Otto, no, esa sería lo que faltaba, ¿no? Y le estaba comentando en la clase de escuela sabática que existe algo que llaman la ley de Murphy, ¿no? Que es que siempre piensa que va a pasar lo peor, porque lo más seguro es que eso pase. Yo no creo en esa ley de Murphy, ¿no? Pero les digo, a veces me pongo a dudar. Me ponen a dudar. Así que bueno, aquí está la presentación, se llama Vida con propósito. La tenemos. Tenemos una vida con propósito. O tenemos un propósito en la vida. Ustedes saben que hay diferencias, ¿no? En eso. Hay una gran diferencia en eso. ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar con el texto bíblico. No, déjala allí era. Romanos 8:28 fue el texto bíblico que leímos. Y a pesar de que habla de que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No voy a hablar de que a los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien. Eso lo debemos saber. Pero la palabra que a mí me interesa aquí es la palabra propósito.
Porque no a todos los cristianos todas las cosas le ayudan a bien, sino son los que realmente han recibido el propósito del Señor. Y este propósito del Señor, aquí hay que realmente hacer una diferencia de qué es el propósito realmente. Y yo quiero que veamos un breve video para dar un poquito más de contexto. Bien, debemos empezar por allí, ¿ok? La única manera que haya un propósito real en nuestras vidas es que nosotros admitamos que Dios existe y que nos creó por un propósito, con un propósito. La siguiente, quiero que me digan, que alguien me diga, ¿qué aparato es ese? Ni idea, ¿verdad? Pero alguien debe haberlo construido, ¿verdad? Porque de casualidad no fue creado así, ¿verdad? ¿Cierto? Debe tener un diseñador y alguien que tenía un propósito para crear ese aparato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero realmente, si nosotros vemos el aparato así, no sabemos para qué funciona, de qué sirve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si quisiéramos entender cuál fue el propósito para que el creador creara ese aparato? Ver las instrucciones, el manual, ese librito que estorba en todas las cajas, que lo botamos. ¿Ah? Ahora, la siguiente. ¿Quién me puede decir para qué es esto? Ahí sí, ¿no? Todos, bueno, no todos, los que les ha interesado han agarrado el librito, pero por lo menos se han tratado de documentar en cómo se utiliza ese aparato, ¿verdad? Sí, yo sé, por ahí me lo están enseñando. ¿Y cómo sabemos? Porque entonces conocemos el manual de instrucciones, para qué sirve. Ahora, yo les digo algo. Esto es uno de esos, ¿no?
Bueno, mejor realmente, pero no importa. Vamos a dejarlo allí. Yo tengo este acá. Pero yo puedo agarrar y hacer esto. Para que me sostenga el iPad. ¿Me funciona, sí o no? Pero el que creó esto no tuvo esa intención, ¿verdad? No lo hizo con ese propósito. ¿Cierto? Si alguien va para allá y yo quisiera lanzarle esto para golpearlo, yo pudiera lanzárselo y va a ser efectivo, ¿verdad? Va a cumplir una función, ¿sí o no? Pero el que creó esto no lo creó con ese propósito, ¿sí o no? Me voy a aparecer aportes, hermano Wilmer. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? El Señor, nuestro Dios, la honra y la gloria sea para Él, nos ha creado con un propósito. Sin embargo, podemos pasar nuestra vida como pisapapel, podemos pasar la vida como apoyo de algo sin cumplir nuestro propósito, el propósito para el cual fuimos creados. Podemos pasar toda la vida, mire hermano, nos podemos morir sin haber conocido nuestro propósito ni haberlo cumplido. El propósito por el cual el Señor lo colocó a usted aquí, en esta tierra. La siguiente. Mire, ¿a dónde tendríamos que ir si quisiéramos conocer cuál fue el propósito por el cual el Señor nos colocó aquí en esta tierra? Al manual de instrucciones. ¿Cuál es el manual de instrucciones? La Biblia. Mis hermanos, no estamos aquí por casualidad. Como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados. No hay azar en eso. ¿Usted sabe cuántos millones de espermatozoides tuvieron que morirse luego de que el espermatozoide que iba a ser la mitad de usted entró en el óvulo de su mamá? Millones de espermatozoides. ¿Usted sabe cuántos cientos de óvulos tiene una mujer en un ovario para que el Señor haya escogido ese preciso óvulo? Porque déjeme decirle que en la mayoría de los casos solo ovula un folículo. Un folículo ovula, aunque hayan 3 o 4 que hayan crecido. Esos 3 o 4 después regresan y ya nunca más existen. Y por eso es que la mujer tiene la menopausia, porque se acaban los folículos ya. Y el Señor permitió que ese solo folículo, ese, se uniera con ese único espermatozoide para que usted hoy estuviera aquí. Aquí, en esta tierra. Para cumplir el propósito que Dios tuvo para colocarlo a usted aquí en esta tierra. No fue por casualidad. Los científicos dicen que, bueno, ese es el azar. No, no es azar. Para el Señor no existe el azar. El Señor ha tenido un propósito específico para que usted esté aquí en esta tierra. ¿Ya usted lo conoce? Sigamos. Miren lo que dice Isaías 44:2. Así dice el Señor que te ¿qué? Que te creó, que te formó desde el seno materno. Y que te ayudará. ¿Quién nos creó? A cada uno de nosotros el Señor con dedicación nos creó. No hubo casualidad allí. Y si su mamá se hubiera casado con otro, hubiese estado usted aquí. Y si su papá hubiese tenido otra esposa que no fuera su mamá, usted hubiese estado aquí. No, mi hermano, es un milagro que nosotros estamos acá. Y ese milagro lo ha hecho el Señor para que cumplamos un propósito en esta tierra. Pero vamos a entrar un poquito más porque estamos hablando de qué es propósito, ¿no? Pero probablemente usted piensa que propósito es una cosa que yo pienso que es otra cosa. Entonces vamos a ir a la siguiente, a esta.
Y nos dice, ¿qué es el propósito? Sentido que se otorga a la vida. El fin último. Y como les explicaba, ¿cuál fue el fin último del que creó esta silla? ¿Cuál fue el fin último? Que se sienten, ¿verdad? Pero yo me puedo parar en la silla, ¿sí o no? Y estoy cumpliendo el fin último, pero estoy usando la silla. ¿Ok? Cuidado con nuestra vida. Podemos estar haciendo eso, ¿saben? Y ustedes saben por qué se lo digo. Porque el Señor sí tiene un fin último para el cual fuimos creados. Pero nosotros a veces confundimos propósito con estas letras que están en rojo abajo, que son meta. Le dice, bueno, ¿cuál es tu propósito? Bueno, mi propósito es ser abogado de la República. No. Eso es una meta. Eso no es un propósito. Un objetivo. Tener un carro. No, yo quiero tener un carro. Ese es mi propósito. No. Ese tampoco es un propósito. Eso es un objetivo, un deseo, una aspiración. Y entonces, mi hermano, el mundo nos hace que miremos adentro de nosotros para buscar un propósito. Y el propósito no está adentro de nosotros. No está adentro de nosotros. No, bueno, busca ver qué es lo que mejor te gusta, qué es lo que a ti te agrada, y entonces, bueno, te desarrollas por allí. No, mi hermano. Para el Señor eso no es el propósito. El propósito no está dentro de nosotros. No es algo que nosotros tenemos que buscar qué deseamos, qué objetivos aquí en el mundo me voy a proponer a buscar. No, mi hermano. Cuidado, porque podemos estar engañados. Muchos hemos estudiado carrera o estamos estudiando y pensamos que ese es el propósito de nuestra vida. Y realmente no estamos atendiendo con la seriedad de vida el propósito de Dios para nuestra vida. Yo tengo otro versículo acá, no la vas a pasar porque este texto no está allí, que les voy a invitar a que lo tomen, a que lo busquen en Efesios capítulo 1, verso 11. Búsquenlo rápidamente allí, Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, Efesios 1, 11. No me mire, todas las Biblias tienen Efesios. Ok. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al ¿qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de nuestra voluntad. De su voluntad. Entonces el propósito, nuestro propósito por el cual estamos aquí en esta vida, no es hacer nuestra voluntad, mi hermano. Es hacer la voluntad de nuestro Creador. La siguiente. Y cuando entonces conocemos nuestro propósito, cuando llegamos a entender, a conocer cuál es el propósito por el cual el Señor nos colocó aquí en la tierra, este propósito se convierte en el motor de nuestra vida. Pero yo sé que ustedes a veces han visto personas que pueden estar todo un día frente a un televisor sin hacer nada. Nosotros podemos estar así. ¿Qué propósito cumple eso en nuestra vida? Una persona, como decía el video, que no tiene propósito, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Ese tiempo valioso, y ahorita vamos a ver un texto bíblico que nos habla de eso, ¿qué está haciendo con eso? ¿Está tan siquiera preocupado por cuál fue el propósito por el cual el Señor lo colocó aquí? Pues déjeme decirle que eso es una artimaña del enemigo. Que a usted se le acabe el tiempo de descubrir su propósito. Y que cuando se dé cuenta, ya usted diga, ¿y qué pasó con mi vida? Se me fue la vida. Ernest Hemingway, un escritor, hizo El viejo y el mar, una novela, El viejo y el mar.
Y Ernest Hemingway, esta persona, hizo esa novela, aunque yo lo vi fue película, realmente. Soy más nuevo de para acá, ¿no? Tú sabes. Entonces, él en esa película mostraba su vida, la lucha que tenía en un viejo que se había encontrado al pez más grande que él había visto y que no cabía en su barco, tuvo que amarrarlo al barco por afuera del barco y el pez al lado por fuera, y entonces los tiburones venían y empezaban a comerse el pez, y cuando él llegó a la costa ya no existía pez, era un simple esqueleto, y él decía que así era su vida. Él había pasado toda su vida y finalmente terminó en una depresión, en drogas, y se suicidó. Porque realmente no encontró, nunca encontró el significado de su vida. Y el enemigo quiere eso. No solamente que usted no lo cumpla, que usted no lo encuentre, sino que después sea tanta la decepción que usted se quite la vida para que no tenga definitivamente oportunidad. Eso es lo que pasa con una persona sin propósito. Puede perder todo el tiempo del mundo, porque como no va para ningún lado ni tiene nada que hacer, todo es igual. Pero si tuviéramos un propósito, fuera todo lo contrario, estuviéramos activos, no tuviéramos tiempo libre para perder. La siguiente. Y aquí está la preocupación del salmista. El salmista se preocupaba por el tiempo que ocurría, que pasaba frente a él. Dice en Salmo 39, 4 al 6. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir para que comprenda cuán breve es mi vida. Si usted sabe que tiene poco tiempo, usted va a perder tiempo. Usted lo va a desperdiciar. Va a estar una hora viendo televisión o una hora pegado en internet sin hacer más nada. Nada que sea del propósito, que lo ayude, que lo impulse, que lo empuje, que avance en su vida. Me has dado una vida muy corta, dice el versículo 6. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Todo hombre pasa como una sombra. De nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ella. Bueno, yo sí sé quién se queda con las riquezas, los que quedan aquí. Porque cuando uno se va, ya todo lo deja aquí. Con las manos vacías se va uno. Y esto es un propósito que el mundo nos coloca. Haz bastante dinero, ten bastantes posesiones, ten en vez de riqueza espiritual, ser rico materialmente, que eso te va a dar la felicidad y vas a cumplir tu propósito. Y si eso fuera así, ¿por qué los artistas millonarios y exitosos se suicidan? ¿Ah? Si el dinero trae tanta felicidad. Ahí hay algo raro, ¿verdad? Como que no encaja eso. Mire, voy a colocar un ejemplo, la siguiente. Saulo es el ejemplo que yo voy a colocar. Saulo, hablando de Saulo, yo quiero que veamos cuando Saulo era Saulo, que no era Pablo, ¿qué tenía él? ¿Tenía un propósito o tenía una meta o un objetivo? La siguiente. ¿Cuál era su objetivo? Hechos 9, 1 al 2. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Y después que los llevara presos a todos, ¿qué más iba a hacer? Nada, se terminó el propósito de su vida. No, entonces no era un propósito lo que él estaba haciendo. Él tenía un objetivo. Y su objetivo era encarcelar, matar, hacerle sufrir a todos los que creían en el Señor. ¿Sí me explico? Ahora, después de que Pablo se encontró con Jesús, ¿qué cambio hubo? ¿Qué dice el siguiente?
Pero el Señor le dijo, esto se lo dijo a Ananías, ve porque he escogido a este hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Aquí el Señor le estaba dando un propósito de vida a Pablo, no un objetivo, porque Pablo murió haciendo esto. De ahí en adelante, Pablo cambió un objetivo que tenía en su vida, conoció al Señor y el Señor le dio el propósito de vida, y de allí, ¿en qué momento Pablo pierde tiempo viendo televisión? Estaba afanado, recorría distancias, le pasó de todo: naufragio, encarcelamiento, azote, y él seguía enfocado todo el tiempo, enfocado con el Señor. Y por eso no perdía tiempo, por eso aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba. ¿Cómo les digo? ¿Cómo sé yo que Pablo lo hizo así? Por el siguiente texto. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Pablo se había dado cuenta, había entendido el propósito que el Señor le había dado. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su ¿qué? Su manera de vivir, y lleguen a conocer ¿qué? La voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Mi hermano, pensando como piensa el mundo, y lamentablemente estamos dentro del mundo y corremos el riesgo de que se nos olvide cómo piensa Dios y de la manera que debe pensar un cristiano, y empezamos a pensar como piensa el mundo, porque estamos más tiempo con el mundo que con Dios. Se nos olvida cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Se nos olvida y caemos en la trampa del enemigo. Perdemos. El Señor no nos puede mostrar el propósito que Él tiene para nosotros si nosotros no nos encontramos con Él. Y no nos podemos encontrar. Ya vamos a ver otra parte ahorita. La siguiente, yo quiero... esa es una pintura de Pablo escribiendo, porque él no perdía tiempo. Aún encarcelado, seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo, y fue el que aportó más al Nuevo Testamento. Y por eso lo tenemos escribiendo allí. La siguiente. Yo quiero mostrarles esto. Para mí fue una sorpresa, preparando este tema, darme cuenta que en el Nuevo Testamento, en la palabra que nosotros leímos, por lo menos en Efesios 1:11, que lo leímos ahorita, ¿no? Según el propósito, ¿no? Decía aquí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, me di cuenta y me sorprendí. Yo dije, no puede ser, aquí debe haber algo raro, no entiendo. Que la palabra, la misma palabra que se utilizaba para propósito, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para mencionar los panes de la proposición. Y yo dije, el Señor debe tener algo que decirnos acá, porque yo jamás me había dado cuenta de esto, bueno, ni pendiente. Los panes de la proposición, la misma palabra que era para mencionar los panes de la proposición es la misma palabra que significa propósito. Y entonces me puse a leer acerca de qué significan los panes de la proposición y cuál era la finalidad de los panes de la proposición. Y me di cuenta de varias cosas. Cosas de verdad pues bien interesantes. Las tenía anotadas por aquí, por si acaso se me olvidaba alguna, pero agreguen una más, no encuentro el papel. Ok. Entonces, la misma palabra es para panes de la proposición, pero les puedo decir, ¿a qué simbolizaban los panes de la proposición? ¿A quién?
Eran panes sin levadura. Correcto, 12 tortas de pan, 12 panes sin levadura, representaban a Cristo. De manera que podemos entender que nuestro propósito está ligado a la persona de Cristo. Está ligado a la persona de Cristo. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo permanecían los panes de la proposición? De la siguiente. Los panes de la proposición, ¿cuánto tiempo permanecían allí? ¿Sí recuerdan? 7 días. 7 días solamente permanecían los panes de la proposición. Cada sábado los panes eran cambiados. ¿Qué podría entender yo de eso? El propósito de nuestro Señor se renueva con nosotros cada sábado. Cada sábado el Señor viene dispuesto a revelarte tu propósito y a renovarlo, refrescarlo, darle nuevo aliento a ese propósito. Por si acaso en la semana se te olvidó o en la semana estabas tan atareado que no le prestaste atención. ¿Qué hacían con esos panes los sacerdotes? Se los comían también. Solamente los sacerdotes, pero nosotros sabemos por 1 Pedro 2:9 que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ya sabemos, ¿verdad? Entonces somos también sacerdotes. Y si los panes eran comidos y el pan es el propósito, entonces el propósito de nuestra vida debiese ser alimento para nosotros. Debiese ser alimento para nosotros, pero hay otra cosa más interesante, que donde estaban los panes no estaban solos, tenían que estar acompañados por otras dos muebles que los podemos ver allí. El altar del incienso, es decir, no puede haber propósito, mi hermano, sin oración. Porque los panes estaban al lado del altar del incienso que simbolizaban ¿qué? Las oraciones de los santos. Sin oración no puede existir entonces propósito de Dios en nuestra vida. Sin comunión, sin dedicación, no puede existir. Y al lado del altar del incienso resulta que estaba el candelabro. ¿Y a qué representa el candelabro? El fuego. ¿A qué representa? Al Espíritu Santo. Es decir, que si no tenemos el Espíritu Santo, tampoco hay propósito para nuestra vida. ¿Cómo vamos? Interesante, ¿verdad? El propósito que tenemos en nuestra vida, que el Señor nos creó para eso, debe estar unido íntimamente a la oración, a la comunión y a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que Pablo entendió y dijo, ustedes no podemos conformarnos a esto que está aquí, si esto, mira, así va a desaparecer. Esto no es lo de nosotros. Tenemos que cambiar la mentalidad, pensar diferente. Si todo el mundo va para allá, bueno, la mayoría puede estar equivocado, ¿saben? Yo no tengo que ir para donde va todo el mundo. Y sabemos que a donde va todo el mundo es donde está la senda, ¿qué? Ancha. Y yo tengo que ir por la angosta. Entonces, si todo el mundo va para allá, a mí no me tiene que dar pena de darme la vuelta y empezar a caminar en el sentido contrario. Porque el propósito que Dios tiene para usted no lo tiene para todos los que no quieran recibirlo. Si usted no lo quiere recibir, entonces usted puede seguir por allá, funcionando de pisapapel, funcionando de piedra o quizás funcionando como una cuña, pero no funcionando para lo que Él lo creó a usted. Y eso es triste realmente. Entonces quería compartirles esto, el altar del incienso, el candelabro. Ahora, todo esto, la siguiente, todo esto, ¿sí ven ahí? ¿Se nota? ¿Se ve?
Aquí están los tres muebles también, los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro, y estaban frente a qué. Ese es el lugar santo, y al frente está el lugar santísimo. Mi hermano, si usted no tiene estas tres cosas que están aquí en el lugar santo, usted no va a poder entrar a la presencia de Dios. Porque es lo que está enfrente, la Shekinah, la presencia viva de Dios, del Dios vivo. Y es la única manera, tener esas tres cosas, tener el propósito, la oración, la comunión, el Espíritu Santo, para poder entonces quitar la cortina y presentarnos frente al Señor, habiendo cumplido el propósito por el cual Él nos trajo a esta vida. Pero todavía les tengo, sí me dan 10 minutitos más, ¿verdad? Es temprano. Como nos hemos ido en otros momentos, es tempranísimo. La siguiente. Hay otra cosa que de verdad a mí me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Y es que la palabra propósito en griego es esa que está allí. ¿Cuál es esa palabra? Prótesis. Prótesis. A ver, los médicos. Los odontólogos. ¿Hay odontólogos también? Saben de prótesis, ¿no? La prótesis. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una prótesis? ¿Para qué se usa una prótesis? Dale la siguiente. Ajá. ¿Qué es una prótesis? La prótesis es una extensión que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones. El propósito de usted, de mí, en esta vida no está dentro de nosotros. Ese huequito está vacío y solamente entra alguien allí en nuestra vida. Ese pedacito, la gente entra en las drogas, en el alcohol, en todo, tratando de llenar ese espacio que está dentro de nosotros, pero que está vacío. Y que por más que tengan riquezas, mujeres o hombres, ahora, bueno, de todo, ¿no? Todo, terminan el día sintiéndose vacíos y solos. ¿Sí o no? Y ese espacio no se llena. El Señor tiene que trabajar en nosotros. Nosotros tenemos que abrir ese espacio para que entonces el Señor coloque el propósito como una prótesis. Porque es algo que nos está faltando, pero solamente puede venir de Dios. Solo puede venir de arriba el propósito, porque Él nos creó con un propósito, pero para enterarnos, para entender, para aceptar, para ejecutar ese propósito, la única manera es que abramos ese espacio que tenemos en el corazón y que ese espacio está vacío y que el único que lo puede llenar es Dios. A menos que lo hagamos, no vamos a entender, ni aceptar, ni ejecutar, ni adueñarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces no es yo tengo un propósito para nuestra vida, sino el Señor me ha dado un propósito para mi vida. Ser médico no es un propósito. Ser ingeniero no es un propósito. Ahora yo les puedo decir, atender al necesitado con amor. ¿Qué profesión necesitas para eso? Pero eso es un propósito. Amar, predicar el evangelio. Yo les puedo decir que yo he sentido que el Señor, el propósito que ha dado en mi vida es la predicación del evangelio a través de las telecomunicaciones. Y yo no soy ingeniero, soy médico veterinario. ¿Cómo hago? ¿Eso anula el propósito que yo he recibido del Señor?
No, con todo lo que yo tenga, voy a dedicar mi vida, mis ingresos, lo que yo hago, cada paso que doy está orientado a que se predique el evangelio a través de las telecomunicaciones. No importa cuántos golpes recibo, no importa cuántas veces me tenga que caer, me voy a levantar y voy a seguir cumpliendo el propósito que el Señor ha dado en mi vida. Porque luego que conocemos el propósito, esto se convierte en el motor de nuestra vida. Así de simple. Y quiero terminar con el Salmo, la siguiente. Salmo 138, 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mi querido hermano y hermana, mi amado hermano, yo espero de verdad que a pesar de que el enemigo se quiso empeñar, se ensañó un poquito, usted pueda vivir una vida con propósito, pero no cualquier propósito, con el propósito que Dios lo diseñó a usted y lo dejó venir acá. Y espero desde el fondo de mi corazón que cada mañana y cada noche usted se levante o se acueste pensando, ¿qué hice hoy para saber el propósito que Dios ha colocado en mi vida? ¿Qué hice hoy para cumplir el propósito que Dios ha colocado en mi vida? ¿Qué hice hoy para dar un paso hacia adelante en el propósito que el Señor ha colocado en mi vida? Si usted cada día tiene algo bueno que decir con respecto a eso, mi hermano, nos veremos en la Canaán celestial, habiendo cumplido los designios y la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor pueda bendecirlos abundantemente en este día. Padre bueno que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana, Padre. Agradecemos, Padre, por esta palabra que nos has brindado. Queremos pedirte, Padre, no importa nuestra edad, no importa el recorrido que hayamos tenido durante esta vida, queremos que nos muestres cuál es nuestro propósito, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestra fe, en nuestra comunión, Señor, en oración, para que podamos, Señor, ver claramente nuestro propósito y entonces enrumbar todo lo que tenemos a cumplirlo sin cesar hasta el resto de nuestros días o hasta que verte venir en las alturas de los cielos, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te coloco en tus manos de amor y de protección a cada uno de mis hermanos que está acá. Tú conoces, Señor, sus aflicciones, sus preocupaciones, Señor, que les impide o que los aleja de ti en un momento determinado, Señor. Coloco cada una de esas cosas para que tú seas con ellos y puedas, Señor, unirlos más cerca cada día de ti. Gracias por tus bendiciones, te lo pedimos todo en Jesús. Amén y amén.